Bienvenidos al Cálamo, la última media hora de programa, y como lo habíamos anticipado al comienzo del programa, vamos a saludar a miembros de la Comisión Directiva del Centro Islámico de la República Argentina. Vamos a comenzar por el vicepresidente Aníbal Bakir. Salam aleikum, Aníbal, y bienvenido. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Y también al director del Departamento de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina, Ricardo Elías. Salam aleikum, Ricardo, y bienvenido. Bueno, ya se imaginarán por qué están aquí, ya vamos a ir entrando en tema. Nosotros ahora, para interiorizarnos, vamos a compartir con ustedes el siguiente video. Es impactante el video, las imágenes que acabamos de ver. Verdaderamente estamos muy conmovidos por los hechos que están sucediendo en el mundo entero. Sí, imágenes fuertes. Siempre nosotros, desde el Centro Islámico de la República Argentina y el programa El Cálamo, rogamos por la paz, y para entrar en temas se están diciendo muchas cosas en los medios, en las redes sociales. Por eso queremos comenzar a hablar con quienes saben y que nos van a enseñar, y además también enseñarles a todos ustedes para que podamos entender. Bueno, Aníbal, las imágenes hablan por sí solas de todo lo que está pasando. ¿Qué podés agregar? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim. En primer lugar, nosotros como musulmanes debemos rogarle al Altísimo en cada rezo que hacemos, de los 5 rezos diarios que hacemos, para que cese tanta violencia y tanto terrorismo en el mundo y que reine la paz verdadera con justicia de una buena vez en el mundo. Hoy este grupo autodenominado Estado Islámico, que siempre repetimos de que no tiene nada de Estado ni de islámico, es un instrumento de terrorismo para que se apliquen nuevas estrategias geopolíticas a nivel actualmente en el mundo y hacia adelante. Desde ya, esto no tiene nada que ver con la religión islámica. ISIS es un instrumento que está muy relacionado a todo lo que es cuestiones políticas, geopolíticas, económicas, demográficas también, porque acá no hay que olvidarse que hay 2 países que han vaciado gran parte de sus territorios, como Siria e Irak, que lo están dejando merced a las grandes potencias, podemos llamar hasta de ciertos países limítrofes que son como Israel. Hoy Israel está en una situación que está, digamos, como si está fuera del foco, pero en realidad es un actor importante de todas las cuestiones que está sucediendo en Medio Oriente y en el mundo también. Desde ya nosotros, desde el Centro Islámico de la República Argentina, en menos de 24 horas, hemos emitido un comunicado condenando este hecho. Los sabios del Islam y el Corán y la Sunna, la tradición profética, nos muestra claramente que estos grupos de islámicos no tienen nada. Estos son lisa y llanamente terroristas. Y los que tienen que, o se denominan, autodenominan, que son los líderes mundiales, no cabe la mínima duda que ellos tienen la herramienta suficiente para erradicar estos grupos, y lo pueden hacer porque en el pasado se ha mostrado que esas potencias, cuando ellos quisieron erradicar países enteros, no hablemos de grupos terroristas, países enteros con estructuras y con ejércitos y con tecnología mucho mayor de la que tiene este grupo terrorista, lo han podido realizar, sinceramente. ¿Y por qué crees que no lo hacen? Porque es un instrumento de ellos, no cabe la mínima duda. Lo que hay que pedir a la opinión pública, que no tome solamente las noticias o los titulares de los medios o los noticieros. Yo invito a la juventud, invito a todos los universitarios, invito a la opinión pública que también acuda a las bibliotecas y acuda a los libros y a la historia, que realmente no sea la única voz que se escuche la de los medios, porque hoy los medios quieren tergiversar ciertas cuestiones, no digo todos, pero hay una gran parte. Sí. Por ejemplo, se habla mucho de que el Estado Islámico se repite esa palabra y lo quiere relacionar de una manera subconsciente con el terrorismo. El Islam no tiene nada de terrorismo porque el profeta sallallahu alaihi wasallam, desde ya en el Corán, es nuestras teorías y el profeta fue la práctica. Es el mejor ejemplo, el mejor maestro. El profeta, cuando los musulmanes tenían que enfrentar ciertas guerras, él les daba la orden
no lastimar ancianos, mujeres, niños, árboles, animales, no entrar a los templos de otras religiones, no matar a los sacerdotes de los otros templos, no envenenar ríos, no quemar cosechas. Solamente se combate al ejército o aquel que tiene un arma que viene a agredirnos. Jamás ser agresor. Sí tenemos el derecho y la obligación de defendernos y defender nuestra familia, nuestra patria, sea cual fuera nuestra patria. Nosotros como musulmanes o como argentinos musulmanes tenemos la obligación, aparte de nacional, tenemos la obligación religiosa de defender a la Argentina ante cualquier ataque. Y eso le pasa al musulmán brasilero, le pasa al musulmán francés, le pasa a cualquier musulmán. Porque nosotros vivimos en una sociedad y la misión de un musulmán es adorar a Allah propagando a Dios, Allah en árabe y Dios en castellano, propagando el bien y evitando el mal. Entonces, estos terroristas no están cumpliendo con la misión que tenemos como musulmanes sobre esta tierra. Están lejos de ser musulmanes. Nosotros habíamos subido una imagen a las redes sociales, al Facebook, se compartió más de 300 veces, que dice ISIS no es Islam y el Islam es paz. Ricardo, ¿qué nos podés contar de cómo nace ISIS? Yo sé que es muy extensa por ahí la explicación, pero ¿de dónde se origina? Bueno, en realidad es una organización absolutamente fantasma que prácticamente en menos de 2 años ha conquistado el corazón de lo que se llama el Oriente Próximo. Prácticamente tiene más de la mitad de Siria y otro tanto de Irak. Pero hay una cuestión que yo quisiera referirme. En realidad son 2 puntos breves que de alguna manera explican toda esta situación actual del Medio Oriente, ¿no? Que cada vez está peor, como todos lo vemos. En primer lugar, el año que viene se van a cumplir los 100 años de un tratado conocido como Sykes-Picot. Esto pasó en 1916, ¿sí? Ese tratado, que fue un tratado secreto, porque se conoció 3 años después, en realidad, dividió al Imperio Otomano en toda una serie de compartimientos estancos, en donde hubo 2 potencias, Inglaterra y Francia, que se dividieron todo. A partir de 1920, toda la zona que es Siria y Líbano va a quedar en poder de Francia y van a aparecer un país nuevo que no se conocía, Irak, y otra serie de países bajo la tutela inglesa. A partir de ese momento y al día de hoy, o sea, durante estos 100 años, el Oriente Próximo pasó de caos en caos. En aquella época no había ningún tipo de divisiones, cristianos, musulmanes, judíos, yazidíes, bueno, todos eran hermanos, ¿sí? A partir de ese momento se los trató de enemistar. Yo me remito al mensaje del Papa Francisco, cuando él dice que en realidad pertenecemos a una casa común. Y efectivamente ese es el mensaje del Islam. En el Islam, ser judío, ser cristiano, ser musulmán, pertenecer a cualquier cultura, a cualquier creencia, es la misma casa, es la casa de un solo Dios, del Dios graciabilísimo y misericordiosísimo, en la que todos somos criaturas. Y nuestro deber como creyentes es no dañar a ninguna criatura de Dios. Sí, además hay más cosas que nos unen de las que nos separan, ¿no? No, en realidad no nos separa prácticamente nada, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que como musulmanes nosotros siempre rogamos por la paz, y esto, como lo decía Aníbal, está lejos. Es exactamente lo contrario. De lo que dice el Corán, la enseñanza del profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él. ¿Qué puede hacer el ciudadano común, como vos estás diciendo, que se trate de informar bien, o un propio musulmán que por ahí está en una provincia, no tiene un acceso a una mezquita porque allí no la tiene, cuando le preguntan, ustedes los musulmanes, porque nos pasa a nosotros también, lamentablemente? ¿Qué debe hacer, Aníbal? Bueno, nosotros, por ejemplo, esta semana hubo un matutino que publicó un artículo donde decía de que ISIS se basa sobre leyes coránicas para llevar al terrorismo. Fue una nota, digamos, con bastante tergiversada, claro. Y agregaron y pusieron algunas cositas y quitaron otras cosas. Desde ya la guerra es una condición, lamentablemente, de la humanidad. Desde Abel, que mató a su hermano Caín, y Dios sabe que la naturaleza humana como es, porque Él es el creador. Sabe que el ser humano tiene maldades, tiene bondades, y las religiones vinieron justamente para combatir lo malo que tenemos y reforzar lo bueno que tenemos, ¿no es cierto? Desde el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y la guerra es una condición humana, pero como todas las cuestiones de la vida cotidiana que tiene el ser humano, el islam la legisla a través del Corán y nos enseña el profeta cómo llevar esa legislación a cabo.
Por lo tanto, el comercio, las relaciones sociales, las relaciones familiares de vecinos y la guerra está legislada. Nosotros tenemos límite. El Corán dice que cuando enfrenten al enemigo, tengan presente a Dios. Tengan presente a Dios quiere decir de que no sobrepasarse. No se puede ensañarse con un cadáver. Hay que respetar el cadáver. Es una cuestión como hace ISIS, como nos muestran esas imágenes. Yo quisiera saber en qué se basan ellos en la parte del Islam donde dice que se puede ensañar con un cadáver. Se puede únicamente que terminó una vez que se eliminó a un enemigo militar, ya se le respeta su condición de ser una persona muerta. Esto es así. Antes del Tratado de Ginebra y antes de todos los tratados que vinieron en el siglo XIX y XX, ya el Islam nos enseñaba cómo ir a la guerra para defendernos, jamás agredir. De hecho, no hay combates, porque muchas veces se dice el Islam se propagó a través de la espada. Eso es falso, porque cuando dicen eso, no existe la historia que recuerde una batalla realizada en China. Hoy se habla que hay más de 70 millones de chinos. Nadie sabe decir qué combate hubo en China para que se convierta al Islam los chinos musulmanes. Todo lo contrario, o en Pakistán o en la India. No existieron esos combates. Sí, nos impuso la religión. Nos impuso. Claro. La ikraha fi din, que no hay coacción en la religión. Eso dice. Esos lugares del mundo se convirtieron al Islam o se islamizaron por el trato que ellos veían justo y limpio de parte de los comerciantes de las caravanas que iban allá. Y no hay que olvidarse que el único ejército invasor en la historia de la humanidad que toma la religión de los invadidos, justamente cuando fueron los tártaros y invadieron Irak, que no eran musulmanes, después de haber hecho masacres ellos en Irak, que dice la historia de que el río Tigris, Éufrates, estuvo por meses teñido de color de sangre, cuando ellos vieron cómo era el tratado, o cómo se trataban los musulmanes entre ellos, abraza la religión islámica. Entonces estamos hablando, no existe en la historia de la humanidad que un ejército invasor tome la religión de los invadidos. Bueno, Juan Pablo II había pedido perdón por lo que habían hecho los cruzados en las guerras. Efectivamente. Vamos a hacer un punto y vamos a continuar en el próximo bloque, porque estamos recibiendo también muchos mensajes por las redes sociales y demás para seguir conversando y aprendiendo, ¿no? Porque hay mucha desinformación. Tenemos muchísimo más para ofrecerles. Quédense ahí que ya volvemos.